La función derivada. Ah, eso que hay unas tablas, que hay que aprenderse cosas de memoria. Bueno, algo de eso hay. Es decir, siempre pues hay que saber calcularla. Pero lo que vamos a centrarnos en este vídeo es en saber pues para qué sirve y qué es realmente. Y por qué es tan importante en otras ciencias, como por ejemplo la física, la ingeniería o hasta la economía y la medicina, que algún ejemplo voy a poner aquí. Desde luego prepararé otro vídeo para contar cómo se calcula la derivada. Pero en este lo que espero es que te quedes con el concepto y que de alguna manera cuando la utilices sepas un poco lo que estás haciendo y para qué sirve. Pues nada, vamos a ello. Bueno, para explicar la derivada, primero es necesario entender lo que es la tasa de variación media. Y lo vamos a ver pues con tres ejemplos que son bastante ilustrativos. El primero, supongamos que tengo una función en la que yo cada día envío 5 WhatsApps, pase lo que pase. El día 1 mando 5 WhatsApp, el día 2 otros 5, el día 3 otros 5. Y esta sería la función. Como vemos, la función es una constante. Es decir, bueno, ¿cómo calculo yo la tasa de variación media en esta función? Pues de la siguiente manera. La tasa de variación media en un intervalo concreto, entre 1 y 0, entre 2 y 1, se calcula cogiendo el valor del extremo final del intervalo menos el valor del extremo inicial del intervalo. Este sería el valor de la función y debajo el valor de la variable independiente, que en este caso sería el tiempo. Por lo tanto, como la e en el punto 1 vale 5 y la e en el punto 0 vale 5, pues 5 menos 5 es 0 y la t en el punto 1 es 1 y la t en el punto 0 es 0. Por lo tanto, la variación aquí es 0. Si calculo en el 1,2 y en el 2,3 me va a dar lo mismo. Es decir, siempre la tasa de variación media de esta función en un intervalo dado de una unidad es de 0. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero saber el día 20, pues cuántos WhatsApp voy a enviar, pues efectivamente voy a seguir mandando 5, porque me lo dice la función, pero además la variación desde el día 19, la tasa de variación media, la variación desde el día 19 es de 0, es decir, el día 19 también envié 5, y el día 21 también voy a enviar 5, porque sé que la tasa de variación media de la función es siempre la misma y es 0. Bueno, vamos a ver qué pasaría en otro ejemplo como este, en el que cada día, pues lo que yo tengo es un seguidor más en mi canal de YouTube. Vale, entonces el día 1 tengo un seguidor, el día 2 tengo uno más, tengo 2, el día 3 tengo uno más, 3. Esta es la función. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bueno, esta función es la identidad, es decir, la función de seguidores en función del tiempo con respecto al tiempo, pues nos da exactamente lo mismo, es decir, en el día 4 pues tendré 4 seguidores. Vale, aquí lo importante es ver que la tasa de variación media, si la calculo de la misma manera que en el apartado anterior, nos va a dar 1, entre el intervalo 1 y 2 nos va a dar 1 también, y entre el 2 y 3 nos da 1. ¿Qué nos dice esto? Que sí que hay variación entre intervalos, pero la variación es siempre la misma, es de 1. O sea que si yo llego al día 20, el día 20 voy a saber que tengo 20 seguidores. Y la tasa de variación media lo que me dice es que el día anterior tenía 19 seguidores, tenía uno menos. Y que el día 21 voy a tener también uno más, o sea, 21. Ese 1 es lo que nos está diciendo la tasa de variación media. Vamos con un ejemplo un poco diferente, que es una epidemia, con un índice de contagios de 2 personas por día, ahora que por desgracia está de moda. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una persona contagia a 2, a una y a 2, y esta persona contagia a otras 2, a una y a 2, y esta a otros 2. Bueno, pues si vamos viendo esto, lo que va sucediendo es que el día 1 tenemos 2 personas, el día 2 tenemos 2 por 2, el día 3 tenemos 2 por 2 por 2, es decir, va siguiendo este tipo de distribución. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Lo vamos viendo aquí debajo, 0, 1,
en el día 1, 2, en el día 2, 4 personas, en el día 3, 8 personas, y si siguiéramos el día 4 serían 16. Bueno, la función de contagio tiene una forma exponencial de base 2. Vale, ¿cómo calculamos aquí la tasa de valor medio? Es la misma, exactamente la misma, se calcula de la misma manera que en los otros casos por cada intervalo. Es decir, lo que sucede es que vamos viendo que en el intervalo de 0 a 1 nos da 1, 2 en el de 1 a 2, 4, 8, y nos va a ir dando así, va a ir creciendo la tasa de variación media. Es decir, esta función es una función que cuanto más días pasan, más va creciendo también la tasa de variación. Eso es muy importante saberlo, porque por ejemplo, si llegamos al día 20, vamos a saber por la función que hay 1.000.000 de personas, pero es que el día 19, con la tasa de variación que nos vamos a encontrar, va a haber 524.500. Quiere esto decir que, por ejemplo, vamos a suponer que de estas personas, pues el 10%, el 1%, tienen que recibir cuidados en un hospital, en una UCI. Vale, pues serían 5.245 personas. Claro, si sabemos que del día 19 al día 20 va a haber esta variación de 5.245 personas que tenemos que meter o ingresar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, pues claro, esto destroza todas las previsiones, no hay tanta capacidad hospitalaria. Entonces, como ves, los modelos matemáticos que se utilizan derivadas para ver precisamente estas tasas de variación y poder prevenir lo que está sucediendo. Por eso también se ha confinado a la gente, es decir, porque esta tasa de contagios había que pararla, porque si no es exponencial y no tenemos capacidad para en un momento determinado pues hacer frente a esa amenaza. Entonces, aquí está la importancia de la derivada, es decir, ya no solo es cuántas personas va a haber contagiadas, sino cuál va a ser la variación de un día para otro. Y esa variación es lo que nos interesa conocer, la tasa de variación media. Bueno, pues ese es el gran concepto que había que entender. Claro, si sabemos la tasa de variación media, pues quizá nos interesa también conocer la tasa de variación instantánea. ¿Por qué? Porque yo aquí, de todas maneras, lo que sé hacer es una tasa de variación de un día. Pero sin embargo, no sé cuál es la tasa de variación en cada momento del día. Esto se ve muy bien con la velocidad. La velocidad lo vamos a ver ahora. Es decir, yo si tuviera un velocímetro en el coche que me midiera la velocidad, hombre, lo que no podría ser es que me diera la velocidad cada un minuto. Es decir, ahora la tasa de variación media en un minuto es pues 80 kilómetros por hora. Al kilómetro siguiente, al minuto siguiente, 90. Ya bueno, pero ¿qué ha pasado en un minuto? En un minuto he podido ir a 120, he podido frenar, han podido pasar un montón de cosas. Bueno, pues vamos a verlo con un objeto de móviles, que dejamos un problema de móviles, en el que dejamos caer un objeto desde una distancia de 44,1 metros, estamos aquí, de aquí a aquí hay 44,1 metros, y lo dejamos caer. Y vamos a ver la velocidad que lleva el móvil en cada instante. ¿Por qué 44,1? Para que nos salgan bien las cuentas y salgan fáciles y lo podamos ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos la fórmula y vamos viendo en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2 y en el tiempo 3 el espacio que nos va quedando para llegar al suelo. ¿Vale? Si hacemos la tasa de variación media, de la misma manera que lo hemos hecho antes, vemos que del intervalo 1 al intervalo 0 tenemos menos 4,9. Pongo metros partido por segundo porque como estos son metros y estos son segundos, pues claro, el resultado es metros partido por segundo. Ya se ve claramente que es la velocidad lo que estamos midiendo. Entonces, en el intervalo de 1 a 2, la velocidad media, la tasa de velocidad media es menos 14,7, lo vemos aquí. Y en el intervalo 3 es menos 24,5. O sea, estamos viendo que es la velocidad media en cada intervalo. Pero aquí, claro, es lo que digo. Si yo me tirase, por ejemplo, de un paracaídas, pues ver la velocidad cada minuto, cada segundo, o sea, a mí me gustaría verla en cada momento. Entonces, yo sé calcular la tasa de variación media, la velocidad media, pero no conozco cuál es la velocidad en un segundo o en el segundo 2,3. Claro, me dice mi amigo que para eso necesito un velocímetro. Es decir, claro, eso es lo que necesitaría. ¿Cómo lo puedo ir construyendo? Pues igual con una calculadora me vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el intervalo de 1 a 2, donde hemos visto que la velocidad media es menos 14,7, pero no sabemos lo que pasa dentro del intervalo. Y vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a dividir el intervalo de 1 a 2 en intervalos más pequeñitos. Divido de 1 a 2 y ahora lo voy a ir dividiendo pues con una diferencia de 0,1 segundos. Entonces, de aquí a aquí hay 0,1, lo vamos viendo. Y calculamos su tasa de variación media, como hemos hecho antes. Y me va dando estos valores. No importa ver muchos valores, se calculan y ya está. Si hay algo, la tasa de variación media, esto es lo que me va a dar. El promedio de todas estas tasas de variación media es menos 14,7, es decir, lo que teníamos aquí. Lo que pasa que ya vemos cómo varía en cada décima de segundo. Lo voy a hacer más pequeño y ahora lo voy a hacer en centésimas, pues también veo cómo va variando. La velocidad, ve que vamos teniendo un resultado cada vez, por decir así, más preciso. Solo hemos hecho esto de aquí y estamos en este intervalo, hemos hecho una parte de este y ahora lo hemos puesto con centésimas. Si lo hacemos con milésimas y con 10 milésimas, lo que vemos es que llega un momento en que según me voy acercando a 1, la tasa de variación casi es la misma, que es 9,8. Aquí esto debe decir tasa de variación intermedia, menos 9,8. Es casi la misma. Claro, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es, he empezado de un intervalo muy grande, de 1 a 2, y ahora lo que voy haciendo es hacerlo cada vez más pequeñito. Me voy acercando aquí, miro la tasa de variación media. Me voy acercando aquí, miro la tasa de variación media. Me voy acercando aquí, la tasa de variación media. Y cuando esté muy cerca, ya puedo suponer que es la variación que tendría en ese punto instantánea. ¿Por qué? Pues porque estaríamos haciendo la variación en el intervalo de 1 a 1, imaginaos muchísimos ceros, 1. Bueno, esto es casi como la variación que tenemos en ese punto en concreto. Bueno, y esto poniéndolo en fórmulas, pues esto ya hemos visto cómo calculábamos la tasa de variación media, pero la tasa de variación instantánea, ¿cómo la hemos calculado? Pues de la misma manera. Lo único que hacemos que el 1 es el punto, recordemos que 1 es el punto del intervalo en el que estamos analizando. Lo que hemos hecho es sumarle una cantidad muy pequeñita, imaginemos que es 0,00001, menos la función en el punto 1 y abajo los tiempos. Y esto hemos visto que me queda los menos 9,80 que hemos visto antes. O sea que realmente esto es el límite cuando la h tiende a 0, porque este valor va tendiendo cada vez a 0, con muchos más ceros, pero esto es prácticamente 0, de esta función, y es menos 9,80. Y aquí está la definición de derivada. Es decir, la derivada es la tasa de variación instantánea, que es el límite cuando la h tiende a 0 de la función en un punto, en el punto x, más sh menos la función en ese punto, partido por h. Esto es el concepto de derivada. Derivada lo podemos asociar a la tasa de variación instantánea, y si no nos acordamos lo que es la tasa de variación instantánea, tenemos que pensar en la tasa de variación media y en lo que hemos visto con los contagios. Es decir, no solo es 1 millón de contagios, sino que son 500.000 contagios los que van a pasar desde el día 19 al día 20. Y eso es lo que explica el concepto de derivada, esa variación. Si además eso lo queremos hacer en un punto muy concreto, querríamos saber la tasa exacta de variación en el principio del día 19, pues para eso tendríamos la tasa de variación instantánea, que es la derivada de esa función. La derivada es una función, igual que la función normal. La derivada es otra función. Como demuestra esto que vemos aquí, en el ejemplo que hemos puesto del espacio y la caída libre, si yo tengo la función esta y la derivo, con las reglas de las derivadas, que como decía veremos en otro vídeo, bueno, pues la derivada de una constante es 0, y la derivada de una función potencial es el exponente pasa a multiplicar al término y se reduce en una unidad. O sea que esto quedaría 2 por 4,9 son 9,8t. Y como vemos es otra función. Si la particularizamos esa función para el punto 1, pues menos 9,8 por t igual a 1 nos da 9,8, que es precisamente los resultados que hemos ido obteniendo con las aproximaciones numéricas. Luego entonces, recordemos, la derivada en un punto es la tasa de variación instantánea en ese punto, y su definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Ya en vídeos posteriores utilizaremos esta fórmula para deducir las reglas de las derivadas. Otra cosa interesante es cuál es la interpretación geométrica. Bueno, pues si la función tiene esta forma,
esto es la f de x, la línea roja, bueno, yo puedo pintar una línea recta que vaya desde el punto de fa más h a más h al punto a f de a. Esta línea sería esta. La tangente de esta línea sería, como siempre, el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, es decir, la f de a menos h menos f de a, y aquí debajo esta distancia es h, que es lo que vemos ahí. Esa sería la tangente de esta recta. Concepto, límite cuando h tiende a 0. Pues vamos a ir tendiendo la h a 0 y vamos viendo que va pasando esto. La recta se van juntando los puntos, hasta que llega a coincidir casi en el punto, coinciden en un punto. Entonces, la tangente en ese punto, la pendiente, porque la tangente recordemos que es la pendiente de la recta, es esta, la misma que hemos estado viendo hasta ahora, que es el límite cuando h tiende a 0 de la función más el h menos f de x partido por h. Y ese es el concepto, es decir, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva o a la función en ese punto. Y bueno, con esto termino el vídeo. Espero que haya quedado claro el concepto de derivada, que ya digo, más importante que para calcularlas es sobre todo pues para los nuevos temas que veremos después.